80.000 soldados entraron en batalla. Solo 10.000 salieron vivos. En el 216 a.C., Roma reunió el mayor ejército de su historia para acabar con Aníbal Barca. Confiaban en la fuerza bruta de sus legiones, pero subestimaron la genialidad táctica de su enemigo. Aníbal, con un ejército mucho menor, utilizó sus honderos baleares y lanceros libios para desgastar a los romanos. Luego, su infantería celta e hispana fingió un retroceso, atrayéndolos hacia el centro. Roma pensó que estaba ganando, pero era una trampa. Mientras tanto, los flancos de Aníbal avanzaron y envolvieron lentamente al enemigo. Su caballería hispana y númida venció a la caballería romana y regresó para cerrar el cerco. Los romanos quedaron atrapados. Sin espacio para moverse ni usar sus armas, fueron masacrados en cuestión de horas. Se dice que algunos murieron asfixiados entre los cuerpos, intentando cavar su propia tumba con las manos. Roma nunca sufrió una derrota tan humillante, pero no se rindió. Años después, se vengaría de Aníbal de la forma más brutal. ¿Quieres saber cómo? Sígueme para más historias de guerra y estrategia. ¿Cómo logró un joven general romano derrotar al invencible Aníbal y cambiar la historia del mundo? Escipión el africano, con solo 26 años, tomó el mando del ejército romano. En el 202 a.C., ideó una estrategia brillante en la batalla de Zama. Usó los elefantes de guerra de Aníbal en su contra, abriendo pasillos para que no aplastaran a sus soldados. Fue una victoria total. Aníbal nunca se recuperó y Cartago perdió su poder para siempre. Gracias a Escipión, Roma se convirtió en la potencia más grande del Mediterráneo. ¿Quieres saber más sobre sus hazañas? Dale like y suscríbete para más historias épicas. ¿Sabías que el ejército romano casi fue derrotado por una lluvia de flechas invisibles? En el año 53 a.C., en la batalla de Carjae, los romanos se enfrentaron a los partos. Estos usaban un arma letal, los arqueros montados. Sus flechas caían en oleadas, sin dar respiro a las legiones romanas. Lo peor, eran casi invisibles bajo el sol desértico. Craso, el general romano, fue derrotado y capturado, un golpe humillante para Roma. ¿Te gustaría saber más sobre estas batallas épicas? Dale like y suscríbete. ¿Sabías que un solo general parto hizo temblar a Roma? En el año 53 a.C., Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de Roma, invadió Partia buscando gloria. Pero encontró el desastre. El comandante parto Surena lo enfrentó en la batalla de Carras. Con una táctica brillante, usó arqueros a caballo y lluvia de flechas para diezmar a las legiones romanas. Craso fue derrotado, capturado y, según la leyenda, ejecutado con oro fundido en la boca. Así terminó la ambición de Craso, en un baño de oro. ¿Ya conocías esta historia? Déjamelo en los comentarios. ¿Te imaginas enfrentarte a un enemigo que ya ha destruido ejércitos enteros sin esperanza de escapar? Eso le pasó a Publio Licinio Craso, el hijo del célebre triunviro Marco Licinio Craso, en la desastrosa batalla de Carras contra los partos. Cuando el ejército romano fue rodeado, Publio lideró la caballería en un intento desesperado por romper el cerco. Pero los partos, con su letal caballería arquera, diezmaron a sus tropas. Aún así, Publio no huyó. Viendo que la derrota era inevitable, luchó hasta el final con sus últimos hombres. Y cuando no quedó esperanza, prefirió quitarse la vida antes que caer prisionero. ¿Un acto de valentía o de orgullo romano? ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. 3 legiones romanas desaparecieron de la historia, y su destino sigue siendo un misterio. La primera fue la más brutalmente aniquilada. En el año 9 después de Cristo, en el bosque de Teutoburgo, 18.000 romanos fueron masacrados en una emboscada. Su propio aliado Arminio, un caudillo germano, los traicionó. El emperador Augusto, al enterarse, gritaba desesperado en su palacio: «¡Devolvedme mis legiones!», pero nadie podía devolverlas. La segunda legión desapareció en Britania. Después de conquistar la isla, su rastro se esfuma. Algunos creen que fue exterminada en combate. Otros dicen que fue enviada a Oriente y borrada de los registros tras una derrota deshonrosa. Nadie lo sabe con certeza.
Pero la tercera, su historia parece sacada de una leyenda. Derrotada por los partos en Turquía, 10.000 legionarios fueron capturados y enviados a luchar contra los hunos en Afganistán. Luego el Imperio chino los tomó prisioneros y los obligó a defender una ciudad en el desierto de Gobi contra los tibetanos. Hoy se dice que una pequeña población china tiene rasgos europeos. 3 legiones, 3 destinos inciertos. Roma las perdió para siempre. ¿Qué crees que pasó con ellas? Déjalo en los comentarios. ¿Sabías que los romanos podían convertir una ciudad en una trampa mortal sin lanzar una sola flecha? Su táctica estrella era la circunvallatio. Rodeaban completamente la ciudad con murallas y trincheras, aislándola del mundo exterior. Sin comida ni refuerzos, los sitiados caían por hambre y desesperación. Pero eso no era todo. También usaban torres de asedio, catapultas y hasta campamentos fortificados para presionar al enemigo desde todos los frentes. Con ingeniería y paciencia, Roma conquistó fortalezas impenetrables. ¿Conocías esta estrategia? Déjamelo en los comentarios. Ser el primero en subir un muro durante un asedio era casi un suicidio, pero en el ejército romano era una competencia. En el 209 a.C., durante el asedio de Cartago Nova, 2 soldados escalaron la muralla y abrieron las puertas para Escipión. ¿El problema? Ambos decían haber sido los primeros y casi terminan peleando entre ellos. ¿Y por qué tanto empeño? Porque quien lograba esa hazaña recibía la corona muralis, uno de los mayores honores de Roma. No solo significaba gloria eterna, sino también riquezas, prestigio y un ascenso en la jerarquía militar. Ser el primero podía cambiar tu vida para siempre. Escipión, sin querer desmerecer a ninguno, nombró jueces para decidir, y concluyeron que ambos llegaron al mismo tiempo. ¿Arriesgarías tu vida por fama y poder? Déjalo en los comentarios. ¿Cómo resistían los romanos una lluvia de flechas sin moverse? Con una táctica legendaria, la formación de muro de escudos, también conocida como latestudo o formación tortuga. Los legionarios se alineaban codo a codo, uniendo sus escudos al frente y sobre sus cabezas, creando una muralla impenetrable de madera y metal. Desde fuera, parecían una fortaleza móvil. Esta técnica era clave para asedios y combates cerrados, protegiéndolos de proyectiles y cargas enemigas. Pero tenía un secreto: la disciplina absoluta. Si un solo soldado rompía la formación, todo se desmoronaba. ¿Crees que podrías mantenerte firme bajo el fuego enemigo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Imagina sobrevivir a la diezmación, solo para enfrentar un castigo que te haría desear no haberlo hecho. La diezmación era una de las medidas disciplinarias más temidas en el ejército romano, utilizada principalmente durante la República y principios del Imperio, especialmente en tiempos de crisis o rebelión dentro de las legiones. 1 de cada 10 soldados era ejecutado por sus propios compañeros, un castigo aplicado principalmente en unidades que habían mostrado cobardía o indisciplina en batalla. Pero, ¿qué pasaba con los que sobrevivían? Su castigo no terminaba ahí. Primero se les expulsaba del campamento. Obligados a dormir fuera, quedaban expuestos al frío, las fieras y posibles ataques enemigos. Segundo, ya no podían comer la misma comida que el resto de los soldados. En lugar de pan y carne, debían alimentarse solo de cebada, un alimento destinado a caballos y ganado. Un recordatorio constante de su deshonra. Este tormento duraba meses, hasta que el general decidiera su destino, generalmente después de demostrar lealtad y valor en combate o tras una evaluación de su comportamiento. En algunos casos, podrían ser reincorporados con restricciones o enviados a misiones especialmente peligrosas para redimirse. El mensaje era claro: la indisciplina no tenía lugar en las legiones de Roma. ¿Sobrevivirías a este castigo? Déjalo en los comentarios. ¿Qué pasaba con un soldado romano que quedaba inválido en batalla? No lo dejaban en el abandono. Si un legionario sufría heridas tan graves que ya no podía luchar, recibía la missio causaria, una dispensa por invalidez con un estipendio del Estado, suficiente para vivir el resto de su vida. Pero si lograba completar entre 20 y 25 años de servicio,
dimisio honesta, una baja honorable con una gran suma de dinero y a veces hasta tierras para establecerse. Este sistema no solo aseguraba el bienestar de los veteranos, sino que también incentivaba a los soldados a servir con lealtad. ¿Te imaginabas que Roma cuidaba así de sus legionarios? Déjamelo en los comentarios.